Siguiendo con la serie del libro de los Salmos, hoy llegamos al capítulo 17. Y como dice la mayoría de las Biblias, en su inscripción dice oración de David. El tema de hoy es oración por justicia y por protección. Salmo capítulo 17. Este es un salmo de David y es una plegaria pidiendo protección contra los opresores. Es evidente al leer el Salmo capítulo 17 que David está sufriendo el acoso, el ataque de sus enemigos. No sabemos exactamente el cuadro histórico cuándo es, pero al mirar el relato del capítulo 17 vemos que es acorralado, es perseguido, que hay mentira, que hay acusación en contra de David. Como suele ocurrir cuando enfrentamos problemas, cuando usted y yo enfrentamos problemas, creemos que caemos en un agujero muy profundo que nos rodea los problemas sin tener la capacidad de solución. Ahora, David va a apelar en este salmo a la justicia de Dios. Va a apelar a la omnisciencia de Dios, que Él todo lo ve. Pero también David se va a presentar delante de Dios con un corazón sincero. Y le va a decir a Dios, Dios, tú conoces mi corazón. Es interesante que sabemos que en la historia de David, David pecó. Pero a pesar de su pecado, él tiene un corazón conforme al corazón de Dios, porque en los momentos claves o críticos o difíciles en la vida, sabe que su fortaleza, que su confianza, que sus ojos solamente pueden estar puestos en Cristo Jesús. No en vano, Proverbios capítulo 24, verso 16 dice lo siguiente: porque 7 veces cae el justo, mas vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Quiero que juntos consideremos 3 claves del clamor del salmista a Dios en este Salmo capítulo 17. Consideremos 3 clamores del salmista a Dios. El primer clamor del salmista tiene que ver, míralo conmigo, versos 1 al 15 es clamor por respuesta y reconocimiento. El salmista va a clamar para que Dios dé respuesta a su clamor y que reconozca su vida, su integridad, a pesar de que sabemos que David no siempre fue una persona tan íntegra, pero de lo que lo estaban acusando, él era completamente inocente. El clamor por respuesta y reconocimiento. Vemos en primer lugar aquí en la experiencia de David. Él dice, Señor, responde. Observa el verso 1. Miremos el clamor por respuesta y por reconocimiento. Verso 1 dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Observa acá en primer lugar como el salmista dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Mira conmigo si das clic ahí atrás. Él dice, oye, oh Jehová, una causa justa. En esta oración David se presenta ante el tribunal justo de Dios. El tribunal justo de Dios. Y él va a apelar a la justicia de Dios. Sabemos que hay tribunales donde aún el juez puede ser injusto, pero aquí dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Y si tú observas el verso 1, le va a decir a Dios, oye, le va a decir a Dios, está atento, le va a decir a Dios, escucha. Vemos en especial la confianza de David al llegar al verso final, el versículo 15. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. El salmista es perseguido y tiene grande angustia, pero lleva a todo Dios en oración, que siempre será lo mejor que pueda hacer. David le está diciendo a Dios así, considera mi caso, presta atención a mi caso, da respuesta a mi oración. Vemos acá algo muy importante, la necesidad, la importancia de llegar a Dios en oración. ¿Y qué es oración? Sencillamente es confiar en Dios. Es decir, Señor, dependo de ti. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. David afirma su sinceridad. Es una sinceridad de conciencia. A veces nosotros podemos hacer cosas en buena conciencia, pero tal vez falta esa sinceridad. Y el salmista sabe
que Dios ve lo profundo del corazón. David afirma su insinceridad de conciencia. Recordemos que es Dios quien pesa los corazones, que ve lo que los ojos humanos no ven, que escudriña lo profundo de nuestro ser. Me llama la atención que cuando Pablo enseña a Timoteo sobre conducción de la iglesia, Pablo le dice a Timoteo en su carta, en capítulo 1, dice, mira, quiero que los hombres oren al Señor, levantando ¿qué? En el capítulo 2, verso 8, manos santas, sin iras ni contiendas. Aquel salmista reconoce el salmista acá que una oración debe brotar de un corazón delante de Dios que es sincero, porque a veces podemos adornar las palabras. De hecho, cuando Jesús confronta y enseña a sus discípulos a orar, Jesús les dice, no oren como aquellos hipócritas que aman el orar en público para que sus oraciones sean oídas por los demás. Y agrega Jesús, de hecho ya tienen su respuesta entre los hombres. Alguien dijo lo siguiente, David no hubiera sido un varón según el corazón de Jehová si no fuera un hombre de oración. Tornó a Dios en oración en todo tiempo, en todo momento. Mira el clamor por respuesta y reconocimiento. Él dice, Señor, respóndeme. Óyeme, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Pero quiero que observes en segundo lugar, en este clamor por respuesta y reconocimiento, al observar verso 4 al 6, vemos que él dice, no simplemente Señor, responde, sino que dice Señor, reconoce. ¿Reconoce qué? Observa el verso 2. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. David reconoce la justicia de Dios, porque Dios ve la intención, no simplemente la acción, lo que nosotros no vemos. Y él dice, Dios ve la intención y se identifica con el justo, con aquel que camina, dice, en rectitud. Tus ojos ven a aquel hombre que tiene rectitud. El verso 3 dice lo siguiente, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Es por eso que él dice, Señor, reconoce. No es perfecto David. No es un hombre que nunca se ha equivocado. Recuerda, 7 veces cae el justo, más vuelve a levantarse. Pero ¿cuál es la integridad de David? Que no se escondió delante de Dios. Que cuando él confesó, Dios lo perdonó. Y aquí vemos, tú has probado mi corazón, has visto, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. David pasó la examinación de Dios. Por lo tanto, la inocencia de David no es su palabra delante de Dios. Él reconoce esto. Proverbios capítulo 21, verso 1 dice lo siguiente, que Jehová pesa los corazones. Cuando miramos los salmos, David le dice, Señor, yo sé que tú conoces que somos hombres o que somos polvo. David le dice, Señor, escudriña mi corazón y ves en mí camino de iniquidad. Él presenta su corazón. Es por eso que él dice, Señor, responde. Señor, reconoce. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Mira la convicción de David. He tomado una decisión, he resuelto. La integridad es de pensamiento, pero también es de labios. Él no se va a permitir rebajarse a maltratar o decir algo que sea contrario a lo que es la verdad, a lo que es correcto. David ha tomado una decisión firme delante de Dios y esa es su convicción. ¿Cuántas veces nos hace falta tomar esta decisión de convicción? He resuelto que mi boca no haga transgresión. Observa el verso 4. Como David en su clamor por respuesta y por reconocimiento, le dice al Señor, reconoce. Observa el verso 4. En cuanto a las obras humanas, David en su decisión se ha guardado, se ha apartado de la senda de los violentos y de los detractores. ¿Por qué ha tomado esta decisión en cuanto a las obras humanas? En cuanto a muchas acciones humanas, por la palabra de tus labios. En otras palabras, David lo que está diciendo, Señor, he decidido regir mi vida por lo que tú dices
en tu palabra. La senda de David ha tomado para seguir, la senda que David ha tomado para seguir es la palabra de Dios revelada hasta ese punto, en ese momento. Sin duda alguna, esta es la decisión que todos los hijos de Dios debemos tomar, de guardar nuestros labios, pero caminar, andar a la luz de la palabra del Señor. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero aquí David está diciendo, yo la conozco y he decidido obedecerla. Yo me pregunto, ¿cuántos sermones escuchamos al año? Si usted viene a los servicios principales de nuestros cultos, usted está escuchando por lo menos 3 sermones. Por lo menos 150 sermones al año. Ahora, ¿con qué actitud venimos? ¿A ver qué nos dice el predicador o venimos a oír la palabra de Dios? ¿Sabes qué dice Santiago en el capítulo 1, verso 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Con qué frecuencia caemos en este pecado? Porque a veces hay hermanos que se emocionan con el sermón y parecen de esos muñequitos que uno pone en los carritos, que siempre están moviendo la cabeza y uno predica algo y dice, amén, sí, sí. Pero en esencia de ese amén, de esa confirmación, ¿cuánto es real? ¿Cuál fue la decisión de David? Señor, reconoce mi integridad, mira mi corazón. He decidido por palabra seguir tu mandato, seguir tu palabra. Yo me he guardado de la senda de los violentos. Es decir, él ha tomado una decisión, ha decidido practicar la obediencia en su vida. Cuando él dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos, él dice, Señor, he tomado una decisión por ti. De hecho, a esto se llama principio de separación. En Génesis capítulo 1, verso 4, creo que tengo la referencia, Génesis capítulo 1, verso 4, dice lo siguiente, y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde ese momento hay acá un principio que recorre las Escrituras, se llama principio de separación. Todas las iglesias cristianas practican principio de separación eclesiástica, que significa no vamos a permitir que el mundo entre en nuestras prácticas o en nuestras decisiones o en cómo servimos a Dios. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, verso 14, dice lo siguiente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ves acá cómo el salmista presenta a Dios su clamor por respuesta y reconocimiento? Primera consideración importante. Y él le dice, Señor, responde. Señor, reconoce. No siempre es fácil conducirse debidamente en medio de grandes pruebas. No lo fue fácil para David. Pero él tomó una decisión de seguir la senda de Dios, de seguir la senda del bien. Alguien dijo lo siguiente, presta atención. Cuando los hombres hablan mal de ti, vive tú de tal manera que nadie les crea. Repito, cuando los hombres hablen mal de ti, vive de tal manera que nadie les crea. ¿Qué dice David? Él va a clamar por respuesta. Oye, considera, escucha, atiende. Pero luego va a decir, Señor, reconoce, he decidido vivir para ti. 3 clamores del salmista. Ya hemos considerado el primer clamor, que tiene que ver con un clamor por respuesta y reconocimiento. Segundo clamor, por resguardo y rescate. Versos 6 al 12, Salmo capítulo 17. Por resguardo y rescate, ¿sabes qué va a orar el salmista? Dice, Señor, protégeme. Señor, resguárdame. Observa el verso 5. Sustenta mis pasos en tus caminos. David pide que le contenga. Sustenta es conténme. Condúceme. Sosténme la vida. Protégeme. Tómame. De hecho, la expresión fíate de Jehová de todo tu corazón significa subirse a lapas o a las espaldas de alguien para que te lleve.
Esa es la idea. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Es decir, el salmista sabe que camina en un mundo entre enemigos muy resbalosos y que la carne es débil y él podría reaccionar violentamente. De hecho, fue quien tiene la autoridad de la protección de Dios. Pero él decide no moverse por venganza, por amargura, contraatacar. Él dice, Señor, mi causa está en tus manos, para que mis pies no resbalen. Me llama mucho la atención esa oración, que mis pies no resbalen, porque a veces creemos que tenemos convicciones, que estamos firmes, y a veces las convicciones que tenemos no son tan convicciones. A través de mis años de ministerio he visto a muchos decir, yo me voy a guardar, voy a ser fiel, no voy a pecar, y del dicho al hecho a veces ocurre que hay mucho trecho. Nosotros al mirar el Salmo 119, puedes abrir tu Biblia ahí, pero tengo el versículo en pantalla, conocemos, mira conmigo el Salmo 119, un momento por favor, porque de este Salmo 119 conocemos un par de versículos muy interesantes. Conocemos, por ejemplo, el versículo 9 del Salmo 119 que dice, Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo conocemos. También conocemos el versículo 11, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dos versículos que conocemos y los repetimos y casi todo creyente lo sabe. Pero observa el verso 10. Mira la oración de David. Con todo mi corazón te he buscado. Y mira lo que agrega. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¡Wow! ¿Qué le pides, David, a Dios? Protégeme. No permitas que resbale y deshonre tu nombre, porque David conoce su corazón. El corazón nuestro puede estar muy lleno de Biblia, nuestra mente muy lleno de Biblia, pero observa, el corazón es engañoso y es muy perverso, más que todas las otras cosas. Es por eso que Jesús dice en Juan capítulo 17, verso 15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, dice David, resguárdame. Observa el verso 6. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, dice, inclina a mí tu oído. Escucha mis palabras. Esa base, ese pedir a Dios, invocar, inclina tu oído. Escúchame, está en la base es porque Él tiene comunión con Dios. Y sabe que ese Dios con el cual Él tiene comunión es poderoso para darle en su vida protección. Observa el verso 7. Muestra, ¿qué le pide ahora? Muestra tus maravillosas misericordias. Hoy cantábamos, tu fidelidad es grande. Muéstrame tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Es como si el salmista está dando a Dios una ocasión para mostrar en todo la maravilla de su majestad, de su gloria. Señor, está diciendo, muestra una vez más tu gracia, tu misericordia. Pero Él no lo está pidiendo para vanagloria de Él, para arrogancia de Él, sino es que está diciendo, Señor, cuando tú muestras tu gracia a un pecador tan vil como yo, estás mostrando tu gracia y mostrando tu gloria. Fue John Newton, un traficante de esclavos, un hombre abusivo que sacaba ganancia con la miseria de los demás, que en un momento de reconocimiento él escribe, sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó, que no era nada. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y mira lo que dice el verso 8. Guárdame. Y va a presentar acá dos acciones de Dios en protección. Pues le va a decir, guárdame como a la niña de tus ojos. Instintivamente el ser humano protege este vital órgano de la vista. Cuando ve que tiene la sensación de un proyectil, de un golpe, instintivamente lo
protegemos nuestros ojos, porque son vitales, importantes. A través de esta figura, el salmista le está diciendo a Dios, Señor, atiende directamente, cuídame, Señor, como cuido mis ojos. Dice, mira la siguiente ilustración, escóndeme bajo ¿qué cosa? La sombra de tus alas. Este es un lenguaje figurado. El salmista está hablando que en Dios hay ¿qué cosa? Refugio. En Dios hay refugio. Esta es una expresión que ya conocemos y que describe el gran amor que Dios tiene por los suyos al punto de la protección, aun de dar la vida, como aquella gallina, como aquella ave que está dispuesta a dar su vida con tal de proteger a sus polluelos. En Mateo capítulo 23, verso 37, Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas vosotros no quisisteis? ¿Ves acá el clamor por resguardo y rescate? El salmista dice, Señor, resguárdame. Pero también va a decir en verso 9, Señor, rescátame. ¿Rescátame de qué? Verso 9. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Es decir, ya le habían puesto ¿qué cosa? El ojo. Estaba en la mira de los enemigos. David era el objeto del ataque de sus enemigos y pide a Dios que le rescate, rescátame, que me buscan, quieren quitarme la vida. ¿Cómo era el corazón de estos enemigos? Mira el verso 10, ¿cómo era el corazón de ellos? Verso 10 dice, envueltos están con su grosura. Literalmente sería, cerraron sus grasas. Es un hebraísmo para representar la dureza, la autosuficiencia, su crueldad brutal. Es interesante que en Deuteronomio capítulo 32, verso 15, tengo la referencia para ustedes ahí, dice en Deuteronomio 32, verso 15, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Te das cuenta entonces que el lenguaje figurado, que es un hebraísmo, significa o tiene la idea de que este enemigo es orgulloso, autosuficiente y que por su orgullo no necesita nada acerca de Dios? Mira lo que dice el salmista. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. ¿Por qué? Porque en su orgullo, en su autosuficiencia, ellos dicen, no necesito nada de Dios. Con su boca hablan arrogantemente, describe el hablar de la indiferencia, del soberbio, de sus enemigos, quienes actúan en contra de los siervos de Dios. Mira el verso 11. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para acecharnos por tierra. Son, y mira cómo se les describe, como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Describe, estos dos versículos describen la actitud o gráficamente describen la intención de sus enemigos. No lo quieren felicitar. Están como leones ahí escondidos, agazapados, esperando que se cruce o atacar a su víctima. David los ve así. Normalmente en el libro de los Salmos se describe mucho el león no solamente como el animal, sino como aquel peligro o acción de un enemigo. Pero tú y yo sabemos que hay otro león que acecha nuestras almas y no para bien. Y de hecho las Escrituras presentan a dos leones. Uno es aquel ladrón, Satanás, aquel león rugiente. Y es rugiente porque con su grito, con su sonido, lo que él intenta hacer es atemorizar. El león ruge para atemorizar, para que su víctima no sepa de dónde va a venir el ataque. Pero, queridos, de nuestro lado está el otro león,
el león de la tribu de Judá, el Cristo Todopoderoso. El ataque lo ve el salmista, que es real. Consideraciones, 3 clamores del salmista: el clamor por respuesta y reconocimiento. En segundo lugar, el clamor por resguardo y rescate. Observe conmigo el tercer clamor, y este clamor tiene que ver por represalia, y él pide también reposo para sí. Clamor por represalia y reposo. Observa el verso 13. Él dice: Señor, reprende a mis enemigos. En la historia de Israel fue eso lo que Dios hizo. Egipto, con todo su poderío, con toda su capacidad, Dios vindicó, protegió a los suyos. Y mira lo que dice el salmista, verso 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu, ¿qué cosa? Espada. En lenguaje de guerra se presenta el protector del pueblo de Dios. Recordemos que Jehová es Jehová de los ejércitos. David pide a Dios una acción decisiva, drástica. Levántate, sale al encuentro de ellos, libra mi alma libra mi alma de los malos con tu espada, es decir, con la espada de acción judicial. Es interesante ver que muchas veces, aún en el Antiguo Testamento, Dios utilizó ejércitos humanos para castigar a las naciones. De hecho, por ejemplo, Isaías capítulo 10, verso 5 dice: oh Asiria, dice, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Es decir, que Dios utilizó a los asirios. Y él está utilizando el lenguaje, está diciendo el salmista: Señor, reprende a mis enemigos, levántate, sal, póstrales, líbrame. Observa el verso 14. ¿De qué le pide protección, librar? ¿De quiénes? De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Qué está diciendo? Cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Y me pareció extraño un poco el texto. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. ¿Sabes qué veo acá? Lo que los teólogos le llaman la gracia común. La gracia común es un término que describe la acción de bendición sobre todos los seres humanos. Más fácil lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 45, que sale el sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos. Es decir, que aún estos malos disfrutaban de esa gracia común, de ese cuidado que Dios tiene sobre todos los seres humanos. Y aún, escúchame bien, cuando clamamos por familiares, por personas que aún son inconversas, Dios escucha nuestra oración y aún cuida también de ellos. ¿Cuántas veces hemos orado por personas que no son creyentes y están enfermas? Y que al orar, ¿Dios qué hace? Concede la petición de los suyos. Tal vez una madre, una abuela, que oró, que clamó por su hijo, por su hija inconversa. Líbralo, líbralo, líbralo. Y Dios, en su gracia común, les ha protegido. El salmista reconoce esa acción de Dios que tienen. Pero mira lo que dice: Señor, reposo en ti. El clamor por represalia. El salmista dice: Señor, tú les vas a poner la mano a ellos. Pero también el salmista dice: Señor, yo confío, reposo, descanso en ti. En cuanto a mí, ya deja de mirar a los enemigos. Deja de mirar los problemas allá, de lo que los acosan, de sus mentiras, de aquellos que lo observan, que buscan matarlo. Ahora él cambia su perspectiva y él dice: no, si yo voy a poner mis ojos, tienen que ser puestos ¿en quién? En Dios.
En cuanto a mí, David regresa a la perspectiva correcta de confiar y descansar en Dios, como partió al principio. Veré tu rostro en justicia. Sin duda alguna, cuando miramos los problemas a través de la óptica de Dios, los problemas, ¿cómo se ven? Pequeños. Pero si miramos los problemas y luego a Dios, veremos a un Dios pequeño. De hecho, cuando Pedro comenzó a mirar las olas, el rugir del viento, cuando caminaba sobre ellas, ¿qué le ocurrió? Se hundió. ¿Cuántas veces nosotros vemos que los problemas, que los enemigos, que las crisis, las circunstancias adversas son tan grandes y que pensamos que Dios no tiene el control? ¿Qué hace el salmista? No simplemente él dice, Señor, reprende a mis enemigos, sino que él dice, Señor, descanso, reposo en ti. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, te veré actuar, confío. ¿Por qué? Porque él partió orando al Dios justo. Estaré, ¿qué cosa? Satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No sé, no estoy tan seguro si es que él está anticipando el triunfo final del Señor, que de hecho lo es, o que él está pensando en que pase aquella noche en la cual él se siente acorralado y cuando venga el día vea que Dios ha triunfado. De hecho, el salmista sí confía en esa verdad. ¿Recuerdas cuando el Salmo 23 dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores? En una mejor traducción sería, me has puesto en un banquete frente a mis enemigos, como diciendo, no importa si a mi lado ven 1000 o 10,000, si tú estás conmigo, yo soy más que vencedor. Es posible que el salmista esté esperando el amanecer y vea el triunfo de Dios, o tal vez se anticipe hacia el futuro. Y cuando él despierte, es decir, resucite, se encuentre con ¿quién? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Puede ser, algunos comentaristas dicen, no, es imposible que él esté pensando en la resurrección y tras la muerte ver a Dios. ¿Por qué imposible? Si el primer libro que se escribió, que es el libro de Job, Job se pregunta, si el hombre muriese, ¿volverá a vivir? Y luego él mismo afirma, yo sé que le veré. David sabe que hay algo más allá. Aquí tenemos una vislumbre de la bendita esperanza que encontramos en el Nuevo Testamento. En Filipenses, capítulo 3, verso 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hoy nosotros lo vemos con mayor claridad. Tal vez él dijo, yo sé que un día le veré, estaré a su semejanza, pero Pablo dice que un día nuestros cuerpos serán transformados en la resurrección a semejanza del cuerpo de Cristo. Será el momento de la suprema satisfacción, ya que 1 de Juan capítulo 3, verso 2 dice así, amados. Observe este texto, 1 de Juan capítulo 3, verso 2, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tal vez el salmista mira más allá y ese despertar tiene que ver con aquella resurrección. Oración por justicia y protección. Hemos visto el clamor por respuesta y reconocimiento. Hemos visto el clamor por resguardo y rescate. Hemos visto el clamor por represalia y por reposo. Tenemos un lindo canto que dice, no hay problemas que Dios no los resuelva. No hay montañas tan grandes que Él no mueva. ¿Por qué? Porque clamamos a un Dios todopoderoso. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios que son sinceros, que no hay engaño. ¿Por qué? Porque Dios oye más allá de tus palabras.
Dios escucha ¿qué cosa? La intención del corazón. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y esta oportunidad que nos das de poder reflexionar, Señor, en este texto, oración por justicia y protección, basado en el Salmo 17. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.